Hoy quisiera hablar sobre el destino, el abuso de sustancias, los tatuajes y el consumismo. Todo el mundo conoce el concepto de karma, pero ¿es realmente la causa y el efecto, por causa y efecto, lo único que explicaría por qué hay tanta degeneración a nivel social? Hay que entender el karma como la ley de causa y efecto, acumulada como débito o crédito por el individuo, y esta puede ser que influya de forma positiva o negativa. Las consecuencias del pasado del individuo lo afectan, pero este puede influir creando un buen karma en el presente. A su vez, también existe el dharma, que es un concepto que va de la mano con el karma, y este es el deber ético o el propósito de vida que guía al individuo para generar buen karma y alcanzar la liberación, también llamada moksha, trascendiendo el ciclo así de las reencarnaciones o samsara. Vivir en el Dharma implica actuar de acuerdo a nuestra propia naturaleza, alineándonos con los principios universales. Nos guía a elegir acciones que no solo nos benefician como individuos, sino también como sociedad. Personalmente creo que estos dos conceptos funcionan dentro del marco de la New Age, porque no necesariamente consideran importante al ambiente, al linaje y la reputación del mismo, y tampoco obligan al individuo expresamente a actuar correctamente. Solamente son lineamientos cada vez más vagos por la eh, berreta y muy barata espiritualidad mierdosa, por así decirlo. Hay dos conceptos que sí hacen posible explicar, entre otras cosas, la razón por la cual la sociedad parece estar disolviéndose día a día. Son similares al karma y dharma, pero necesariamente surgen de la reputación del linaje y del buen o mal nacimiento del individuo y las circunstancias eh, generadas producto de la toma de decisiones del mismo y de sus eh, familiares. Primero tenemos el WIRD, W-I-Y-R-D, que es el destino personal maleable producto de nuestras elecciones que se van sedimentando en el ORLOG, que voy a explicar qué es, que es el proceso continuo del destino que va cambiando y formándose producto de nuestro accionar y las acciones de otros, generando consecuencias y cambiándonos el camino, el destino. Es mutable porque nuestras acciones alteran el BIRD, incluso considerando las limitaciones propias del ORLOG, implicando, en fin, libre albedrío. ¿Y qué es el ORLOG? Son las capas o leyes primigenias, son leyes cósmicas inalterables. Es el cimiento de la realidad personal y del BIRD. Em, Son las condiciones de partida inalterables que incluyen normas, atributos heredados, el nacimiento del individuo y las circunstancias iniciales del mismo nacimiento. Hay formas en las cuales uno evidentemente puede destruir al Orlog y las voy a empezar a nombrar. Son la traición a la propia naturaleza, por ejemplo, alguien que estaba destinado a liderar se somete. Alguien que es creativo se niega. O alguien que es noble actúa con mezquinidad. Actuar de forma sistemática contra la vocación profunda, el temperamento propio del individuo o su función natural hace que el orlog se erosione desde dentro. Esta fragmentación interior hace que el destino pierda dirección y cause una destrucción lenta y casi irreversible. Bien está la ruptura del honor personal y o familiar. El orlog está ligado al honor del linaje, pero la traición grave, la cobardía en público, la humillación extrema y las acciones que deshonren a los padres o al apellido lo destruyen. No es un castigo moral, sino que es la pérdida de posición simbólica en el mundo. La persona deja de ocupar el lugar que le corresponde y esto explica por qué ciertos escándalos destruyen destinos incluso si no son ilegales. También está la exposición degradante o irreversible, o sea, la degradación o reducción de la identidad, que congela el orlog. Esto es producto de la participación
En la modernidad, bueno, lo vemos muy evidentemente en la pornografía o el consumo de la misma en mucha menor medida. La filtración de cualquier contenido sexual de la persona, cualquier polémica o cualquier humillación, cualquier ridiculización masiva o la conversión del sujeto en un objeto. Pensemos, por ejemplo, en la conversión en una concubina o una prostituta o un esclavo, obviamente. En este caso, no importa tanto el acto como la pérdida del control narrativo de la persona. El destino ahí deja de ser escrito por la persona y pasa a ser impuesto por la mirada social o por otra voluntad. También está el tema de los pactos, los juramentos y las decisiones irreversibles. Algunas decisiones llenan el propósito de es sellar las trayectorias, elegir mal a la lealtad o a sus aliados, casarse con la persona equivocada, vender principios por seguridad o aceptar un rol que contradice al alma, bueno, hacen que el Orlog se destruya y se destruya el individuo en casos. El destino funciona por ramificación y ciertas elecciones cierran casi toda vía futura que sea valiosa, generando una concatenación de eventos desafortunados. En la mitología griega esto se ve en la hamartía, un error fatal en el cual incurre el héroe trágico que intenta hacer lo correcto en una situación en la que esto no puede hacerse. Por último, también está la autodestrucción sostenida, las adicciones, la degradación prolongada, el abandono del cuerpo y del espíritu también, no destruyen el Orlok de golpe, pero sí lo van vaciando. O sea, la persona sigue viva pero no porta destino, sobrevive sin progresar, existe sin avanzar. Es visible en caso de alcohólicos crónicos, de drogadictos y de personas que renuncian a sí mismas. El Orlog se destruye porque necesita coherencia interna, continuidad narrativa y reconocimiento propio y externo para mantenerse. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del fenómeno de los Doomer o también de la Black Pill, donde dicen gente que no tiene relaciones sociales o sexuales, los incel, por ejemplo, que hay que acostarse, echarse a dormir y pudrirse, lay down and rot. Bueno, ahí tenemos el caso del Orlog, varios casos, ¿no es cierto? Em, hablemos sobre las drogas también. Las drogas alteran las condiciones de el Rahu, que es el nodo norte, y el Ketu, el nodo sur del individuo, porque entendemos que los individuos nacen eh, bajo ciertas estrellas, bajo ciertos astros, y estás dando eh, su significado a los planetas y las luminarias. Por ejemplo, en mi caso particular, yo entiendo a la astrología desde el paradigma de la astrología védica, el Jyotish. Entendamos al Rahu, digamos, de esta forma. El Rahu es al efecto del alcohol lo que el Ketu al efecto de las drogas. El Rahu es la hipertrofia del yo ilusorio, desinhibiendo así el ego, amplificando deseos, reforzando máscaras sociales y dependencia por repetición, nublando el juicio y sin disolver la identidad, comparado al Ketu, que es la negación del yo y el mundo, la disolución del ego y la ruptura de la continuidad mental, induciendo estados de vacío, trance y disociación, generando la sensación de salida del cuerpo y salida del mundo, ¿no es cierto? Un Raju fuerte y afligido en el Rashi, que es la carta natal védica, lleva al alcoholismo, a las adicciones sociales y la compulsión del comportamiento. En la tradición tántrica y yógica es la intoxicación por deseo. El alcohol eh, es la sustancia que más podría hacer que uno identifique al Raju. También la cocaína y las anfetaminas, que generan un estado de hiperego y de paranoia. En el caso de un Ketu fuerte y afligido en el Rashi, esto llevaría al individuo a las drogas duras, al aislamiento, al escapismo extremo y a las tendencias autodestructivas. En la tradición tántrica y yógica es la intoxicación por el vacío. Pensemos,
términos de drogas estaría el opio y la heroína, que generan efectos de anulación, de fuga y disolución, el LSD y la psilocibina, o el embome también, que generan una ruptura en la identidad y misticismo artificial y alteración de los sentidos, em, y la ketamina, que es, bueno, genera despersonalización, vacío y muerte simbólica. Em, Pasemos también a pensar no tanto en el tema de el Ketu y el Rahu, que son eh, dos elementos, son dos luminarias ocultas. eh, Todos nacemos con un Rahu y un Ketu, quiero decir. Hay algunos que nacen con el Rahu y el Ketu más fuertes, más afligidos, uno o el otro, o los dos. Ajá, me compadezco de quien sufra los dos. O más negados, ¿no es cierto? Y son más controlables. Pasemos a pensar no tanto en términos espirituales o del alma necesariamente, como si efectos en el cuerpo. El más notorio en la modernidad sería el tema de los tatuajes. Estos son marcas y obviamente transgresiones contra el cuerpo y anclajes simbólicos en simultáneo. El tatuaje rompe deliberadamente la integridad original del cuerpo y este ya no es más eh, como cuando fue entregado de forma intacta, porque se introduce en él la voluntad, una voluntad externa por sobre la forma heredada y desafiando el orden recibido, tanto sea por la familia como del linaje, como también de los dioses. En tradiciones fuertes como la grecorromana, hindú, judía, islámica o cristiana primitiva, el tatuaje se veía con sospecha porque no solo altera la obra recibida, sino que también fija símbolos fuera del control ritual y abre puertas simbólicas sin cierre. Esto no se planteaba como un pecado, sino por lo que es, una modificación irreversible del vehículo espiritual, o sea, el cuerpo. Si bien no todo tatuaje es destructivo y depende del símbolo, la intención, el momento vital, la zona del cuerpo y la integración posterior y pueden funcionar como sellos de protección o recordatorio iniciático, marca de paso y consolidación de identidad. Los tatuajes modernos son marcas de transición emocional no elaborada, así que son siempre heridas rituales cerradas, inscripciones de identidad, transgresiones del orden corporal y un anclaje espiritual leve pero real. Pensemos en los tatuajes como las mariposas, los infinitos, las calaveras, las serpientes, los dragones y palabras, nombres. ¿Qué significado realmente tienen? En el 99.9% de los casos, hoy en día, no tienen ningún sentido para los que se tatúan, como si para el que tatúa o para el, digamos, el, el vehículo de esa inscripción, no, sino el dueño de esa inscripción. Se vuelve tu dueño, se vuelve el dueño de aquel que es marcado. Pensemos, las mariposas se pueden relacionar con el proyecto Monarch o también pensemos en los tatuajes que se hacen las maras salvatruchas o los tatuajes carcelarios. El individuo deja de ser un individuo y pasa a ser propiedad o pasa a estar marcado con una impronta innegable y casi irreversible por el grupo, ¿no? Y bueno, por último tenemos también el caso del consumismo, que no viene siendo tanto una marca tan permanente como si una marca en la psique. O sea, sobre el consumismo podríamos usar de puente la siguiente observación. Desde la invención del televisor, las pantallas actúan como espejos negros, funcionando como superficies de proyección, amplificadores de la atención y generadores de identificación. Reflejan deseos, fijan imágenes del yo, inducen ligeros trances y capturan miradas y tiempo. Son instrumentos hipnóticos por causas neurocognitivas. ¿Por qué es tan importante marcar esto? Porque realmente vemos contenido y no cualquier contenido. O sea, la farándula nos distrae. Los programas son formadores de opinión donde se validan ciertos comportamientos de dudosa decencia y se promocionan productos y estos productos, o sea, tienen marcas, son de marca.
y estas, en sus logotipos, utilizan símbolos o simbología arquetípica. Pensemos ojos, círculos, serpientes, coronas, mandiles, pirámides, obeliscos, otros animales entre los cuales están los delfines, las abejas, las luminarias, los planetas, las estrellas, los arcos, cualquier figura divina. Esto todo fija la identidad, producto de estudios de psicología previos, usando entre otras cosas también la teoría del color y la composición. Y en el diseño de logotipos se activa el reconocimiento y el deseo en el individuo, aunque para algunos no haya una intención demoníaca consciente unificada, sí se puede intuir la presencia de elementos ocultos, esotéricos o masónicos en los escalones superiores. Bueno, esto qué ironía respecto a los masones, ¿no? En ciertas corporaciones, o que puede que estos se hayan asesorado a la hora de diseñar los logotipos, y podría mencionar algunas marcas, por ejemplo, McDonald's, Starbucks, Burger King, Gmail, Google Play Store, Apple, Meta, Amazon, CVS, eh, la CVS, no la farmacia, sino el conglomerado mediático, la Ingram Micro con la G más marcada, la Caterpillar cuando tiene la pirámide naranja, la Harley Davidson y Southwest Airlines, DC, Mastercard, Gucci, Texaco, la Macy's, Walmart, la Mobile, Chevron, Python, Monster Energy también. O sea, ejemplos abundan y usé de occidentales de Norteamérica y puede que de Europa también. O sea, ejemplos abundan. La cuestión es, ¿realmente el individuo está consumiendo el producto por gusto propio o por la correspondencia del logo? Porque los símbolos, en fin, influencian la mente, así como también, diríamos, los eh, tatuajes influencian el cuerpo y estos generan un eh, agregado simbólico en el cuerpo que es visible por otros para reconocer al individuo como un suyo o como un forastero. En otros tiempos el individuo tatuado era un exiliado o era un marcado y era un criminal. Por el otro lado, o sea, no es lo mismo. Nada de estos dos otros elementos con el Orlog, ¿no es cierto? El Orlog y el Beard son producto del accionar individual, más o menos maleable, el Orlog mucho menos que el Beard, pero el Beard, o sea, eh, retroalimenta al Orlog y el Beard, por ejemplo, se influencia, eh, o sea, es el producto del accionar, obviamente, y en qué acciones uno puede ver cada vez más eh, presentes en nuestra sociedad. El uso de las drogas, la drogadicción. Me olvidé mencionar que también el Raju y el Ketu, el Raju genera la xenofilia. O sea, ¿por qué vemos tan presente elementos como el odio a lo propio, el odio a la propia raza, a la etnia, a la religión y la fascinación por lo extranjero, por la mezcla racial, por la disolución de la identidad nacional, por ejemplo? El Ketu, todo lo contrario, se vuelve un tradicionalista, se vuelve racista, se vuelve, digamos, el vector de ciertas tendencias mucho más jingoístas o podríamos decir incluso nazis, aunque no necesariamente de nazis ni fascistas, sino de la autopreservación de los propios, de una forma obviamente muy destructiva. Em, el Raju y el Ketu, obviamente, no actúan así cuando uno los tiene balanceados. Sí actúan, por ejemplo, cuando el Ketu tiene muy cerca no solamente al Venus, sino también al Sol. Podemos ver esto en el caso de Adolf Hitler y su carta natal, podría analizarlo otro día, y en el caso del Raju, también cuando está cerca e influencia al Venus. Vemos allí también el caso de las Mud Shark o las garchavilleros, que no se entiende qué es lo que hacen. Bueno, sí se entiende, odian lo propio y banalizan
aparte, no solamente su propio linaje, sino también su raza, su nación. Y obviamente estos comportamientos van a hacer que, producto, gracias al Orlog, eh, renazcan en otro individuo de menor categoría o de mayor categoría si se controlan los impulsos, ¿no es cierto? Em, bueno, quería hablar de este tema, quería remarcarlo porque parece ser que hay mucha gente que no entiende cuáles son las reglas del juego, cuáles son las dinámicas en las cuales nosotros nos encontramos. Hice un repaso muy general y me gustaría poder hacer una explicación mucho más detallada a futuro, pero dejo esto para una reflexión en caso de que les interese. Podría buscar literatura que se amolda a esto. En el caso del Orlog y del Beard, em, digamos que me inspiré y una persona que sí me guió, bueno, no me guió activamente, pero sí lo escuché en los últimos meses, en el último año, fue Hyperborean Knowledge. Deberían ir a visitar su canal, aquellos que saben inglés, o si no se pueden poner los subtítulos, y él habla muy bien de esto. O sea, hay otro elemento que es el elemento de los demonios, las entidades, las formas de pensamiento eh, y los tulpas, y también las decisiones propias de los individuos o de grupos de individuos. eh, que o sea, están apuntadas a uno o a un grupo, por ejemplo, los rituales, las intenciones, etcétera. No podemos dejar de eh, notar que hay presencia de ciertos espíritus que influencian a los individuos a tomar ciertas decisiones. Uno tiene cierta fuerza de voluntad, pero es limitada. La única forma en la que uno puede limitarse es teniendo fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad uno la obtiene con cierto ejercicio, con cierta restricción y con cierto uso de la razón, ¿no es cierto? La razón y lo que podríamos llamar el sexto sentido deben complementarse. Uno no puede caer en el misticismo absoluto porque uno se va a volver loco o uno va a ser eh, víctima de una entidad que puede hacerse pasar como benevolente o de el abandono total del mundo. Y tampoco puede ser un ser racionalista al extremo porque va a negar la naturaleza esotérica, tanto del punto de vista psicológico como eh, místico, como trascendental o multidimensional del mundo, y va a pasar a ser un ser ultramaterialista, ultra racionalista, obviamente, que va a vivir como un saco de carne, sin pensar en la moral, sin pensar en la ética, sin pensar en la causa y efecto como lo que son. O sea, la causa y efecto lo va a plantear como meramente la transmutación de la materia. O sea, va a pensar en términos casi puramente newtonianos. O sea, pensemos en el caso de los comunistas, de los socialistas y de todo dialéctico materialista. ¿Realmente esa gente puede pensar en términos que no sean mera economía? No, no lo va a hacer. Pensemos, por el otro lado, alguien que esté influido por la New Age al punto tal que todo toda acción va mediante el uso de cartas de tarot y de cristales. ¿Va a poder pensar en términos de economía o en términos de las consecuencias que tiene cierto sufrimiento en los individuos? No, porque va a pensar, no, todo es paz, todo es amor, todo es principio universal, sin siquiera ponerse a pensar ¿qué es eso que está planteando? Ni el ultra místico chanta, ni el ultra racionalista que se pierde en libros de Rosa Luxemburgo y Marx. O sea, uno tiene que estar eh, planteado correctamente. Uno viene a este mundo para experimentarlo en su totalidad. Que nosotros no veamos ciertos elementos en este eh, preciso momento no significa que otros en el pasado no los hayan reconocido, no los hayan respetado y no hayan actuado como si estos existieran, porque de hecho existen.
Bueno, uno tiene que, de vuelta, eh, plantearse desde una posición intermedia, ni muy sometida a la materia, ni muy sometida al espíritu. Pero para esas cuestiones vamos a hablar en futuros videos. Ya hice mucho divague, mucha verborragia respecto temas eh, que influencian hoy en día en la modernidad. Me gustaría saber eh, qué opina aquel que me esté escuchando. Y bueno, este fue mi primer video, pero espero que les haya gustado y los veo en la próxima.